sino la aparición de alguien que le ofreció claridad donde antes solo había confusión. Ese alguien fue Earl Shoaff. El encuentro entre ellos no fue casualidad, sino el resultado de la búsqueda de Ron por una respuesta que hasta ese momento no encontraba. Shoaff era un empresario que había logrado estabilidad y éxito en un camino que parecía inalcanzable para Jim. La diferencia entre ambos era evidente. Uno tenía control y resultados, y el otro estaba quebrado y perdido. Lo interesante no fue solo conocerlo, sino lo que Shoaff le transmitió, que antes de querer mejorar su bolsillo tenía que mejorar su propia persona. Shoaff le mostró una idea sencilla pero radical para alguien que venía de esa experiencia. El cambio personal viene antes que el éxito externo. Esto cayó como un golpe de claridad. No se trataba solo de trabajar, se trataba de convertirse en un tipo de persona capaz de atraer oportunidades y mantenerlas. La enseñanza lo descolocó porque hasta ese momento esperaba que las circunstancias, la suerte o la economía cambiaran primero. Con este nuevo enfoque, Jim entendió que si él crecía, sus resultados crecerían con él. Este descubrimiento lo marcó de por vida. Comenzó a ver que el camino no era esperar ni quejarse, sino invertir en habilidades, mentalidad y disciplina. Una de sus frases más conocidas lo resume: no desees que las cosas sean más fáciles, desea ser mejor. Allí estaba la clave. La transformación comienza desde adentro. El joven granjero que llegó a estar sin rumbo entendió que su poder no estaba en las condiciones externas, sino en la forma en que se preparaba para enfrentarlas. El impacto de esta idea fue tan fuerte que cambió la trayectoria completa de su vida. Pasó de sentirse atrapado a diseñar un nuevo futuro. Empezó a estudiar con intención, a rodearse de personas con metas más grandes y a practicar la disciplina diaria que antes no conocía. Con tiempo, esos hábitos abrieron oportunidades financieras y personales que le parecían imposibles. Lo más poderoso de este giro no fue que el dinero que ganó después, sino la convicción que desarrolló, que cualquiera podía hacer lo mismo si estaba dispuesto a transformarse a sí mismo primero. Aquí es donde la historia conecta directamente contigo, porque si este hombre quebrado y sin educación universitaria pudo alterar su destino con la guía correcta, ¿qué te impide dar el primer paso para cambiar el tuyo? La diferencia no está en las circunstancias, no está en nacer con ventajas ni contactos, está en asumir que tu crecimiento interior determina lo que puedes lograr afuera. Y ese es un mensaje aplicable a cualquier etapa de la vida. Jim Rohn pasó de ser un joven sin rumbo a convertirse en uno de los maestros más influyentes en desarrollo personal. A lo largo de los años impactó a millones y formó a líderes como Tony Robbins, que más tarde difundirían esas enseñanzas en todo el mundo. El valor de su camino no solo radica en su cambio individual, sino en cómo esa experiencia lo convirtió en mentor universal, alguien capaz de guiar a otros en su propio viaje de transformación. En nuestra narración, Rohn aparece como la figura del mentor. No es el héroe que te da las respuestas, ¿no? Sino el que te muestra las preguntas correctas. Su papel es iluminar lo que muchos no ven, que el progreso real empieza en lo invisible, en la mentalidad, la disciplina y la educación personal. Con estas bases, todas las demás áreas de la vida se alinean y se expanden. Ahora que reconocemos a Rohn como el guía en este viaje, podemos avanzar al siguiente capítulo, porque las palabras por sí solas no cambian nada, lo que cambia la vida son las herramientas que aplicas a diario. Y las enseñanzas de Jim Rohn no son teoría abstracta, son estrategias prácticas que funcionan como instrumentos para superar cada desafío del camino. Es momento de descubrir la primera de ellas, la disciplina que convierte los sueños vagos en resultados concretos. Querer es positivo, pero nada de eso genera resultados reales sin la capacidad de mantenerse constante. La buena noticia es que la disciplina no depende de un talento extraordinario ni de condiciones especiales. Depende de decidir qué pasos pequeños vas a repetir día tras día, incluso cuando no tienes energía o entusiasmo. El poder de la repetición diaria, aunque parezca insignificante, es lo que da forma a un cambio duradero. Un solo día de lectura no transforma tu manera de pensar, pero leer un poco cada día durante un año moldea tu visión del mundo. Un solo día de ejercicio no cambia tu cuerpo, pero los entrenamientos acumulados crean una transformación evidente, ¿no? Lo mismo sucede con las finanzas, las relaciones o cualquier meta personal. El valor no está en un gran esfuerzo aislado, sino en acciones consistentes a lo largo del tiempo. Aquí es donde mucha gente tropieza porque están acostumbrados a sobrevalorar la intensidad de un día de esfuerzo y subestimar el poder de la constancia. Las redes sociales y la cultura del logro inmediato refuerzan la idea de que bastan 20 días para cambiar tu vida. Pero la realidad es otra. Se necesita pensar en años, no en semanas. La disciplina sustituye la emoción pasajera por una práctica que se sostiene, incluso cuando nadie aplaude y cuando no se ven resultados inmediatos. Y si la clave no fuera lo fuerte que trabajas un solo día, sino lo que eres capaz de repetir a lo largo de muchos, piensa en un músico que practica 15 minutos diarios durante años. Puede que en la primera semana apenas no te avances, pero con el tiempo su habilidad crece al punto de hacerlo destacar. Aquello que parecía un sacrificio pequeño se convierte en una ventaja gigantesca.
La disciplina convierte las ambiciones lejanas en realidades concretas porque no depende de motivación, sino de acciones acumuladas. La diferencia se nota también en la relación con los fracasos. Una persona sin disciplina ve un tropiezo como una razón para abandonar. Una persona disciplinada lo toma como parte del proceso y continúa al día siguiente. Esa resiliencia se construye porque la disciplina no espera perfección, solo consistencia. Cada día es una nueva oportunidad de repetir el paso correcto, aunque sea pequeño, y esa suma es la que forma logros importantes. Aplicar esto en cualquier área es más sencillo de lo que parece. No necesitas empezar con grandes rutinas ni transformaciones radicales. Es suficiente con elegir un hábito pequeño y ejecutarlo con firmeza. Puede ser escribir 10 minutos al día, caminar 20 minutos, ahorrar una pequeña cantidad semanal. Lo esencial es comprometerse con la repetición. Con el tiempo, ese hábito solidifica el carácter y prepara el terreno para objetivos más grandes. Al comprender que la disciplina es el motor oculto que convierte la ambición en resultados, dejas de culpar a la falta de motivación. Empiezas a aceptar que lo que realmente construye tu vida son esas acciones que sostienes día a día. Ahí está el verdadero poder. No en esperar el estado emocional adecuado, sino en entrenarte para cumplir aunque no lo tengas. La ambición es el combustible inicial, pero sin disciplina se evapora sin dejar huella. Cuando adoptas esta primera herramienta, tu vida empieza a tomar dirección. Ya no eres esclavo de los altibajos emocionales, sino dueño de hábitos que te mueven siempre un poco más hacia adelante. Y una vez que la disciplina está establecida, aparece un desafío todavía más grande: cómo decides invertir el recurso más limitado que tienes, tu tiempo. Y si no es cuestión de falta de tiempo, sino de cómo lo proteges. La mayoría de las personas siente que el día simplemente no alcanza. Se levantan temprano, se acuestan tarde y aún así sienten que algo quedó pendiente. Pero quizás el verdadero problema no es que las horas sean insuficientes, sino que nunca fueron realmente tuyas. Aquí hay una distinción importante. Administrar tiempo no es lo mismo que protegerlo. Administrar significa organizar lo que ya tienes, como si se tratara de una agenda donde acomodas tus tareas lo mejor posible. Proteger implica defenderlo de lo que intenta robarlo antes de que lo uses. Ese es el punto que la mayoría pasa por alto. Porque puedes administrar muy bien una lista llena de pendientes, pero si cada uno de esos pendientes fue dictado por otros, al final del día no construiste nada propio. El problema ocurre cuando dejamos que otros diseñen nuestro calendario. Jefes, clientes, notificaciones del teléfono, invitaciones sin relevancia, reuniones que no aportan nada. Cada uno de estos factores va colonizando tu tiempo de manera invisible. Y aunque parece que trabajaste sin parar, en realidad no diste un solo paso hacia lo que era importante para ti. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Imagina que te levantas decidido a trabajar en tu proyecto personal. Abres el correo solo para revisar y de paso contestas mensajes que urgían menos de lo que parecías. Suena una llamada inesperada. Se programa una reunión de última hora que consume 2 horas completas. Cuando termina el día, tuviste 7 reuniones, respondiste decenas de correos, pasaste ratos en redes sociales para despejar la mente. Y sin embargo, tu proyecto sigue exactamente en el mismo lugar. Esa jornada estuvo trabajada, llena de actividad, pero vacía de progreso real. En ese punto es donde entiendes la diferencia. El valor de cada hora no depende de cuántas tareas completas, sino de qué decides poner en ellas. Una hora invertida en pensar, crear o aprender algo que eleva tu vida vale más que 5 horas de distracciones disfrazadas de urgencia. Pero para eso necesitas tomar la decisión consciente de blindar ese tiempo, de protegerlo como un recurso sagrado. Proteger tu tiempo no requiere teoría complicada. Se trata de hacer elecciones prácticas que cambian la forma en que se estructuran tus días. Una estrategia simple es crear bloques de enfoque. Esto significa reservar 2 o 3 periodos del día, aunque sean cortos, en los que nada interfiere, sin teléfono, sin interrupciones, sin atención puesta en lo externo. Esos bloques, usados con intención, producen en poco tiempo más avances que jornadas enteras dispersas. Otra técnica es establecer límites claros, aprender a decir no a compromisos que drenan energía sin aportar valor. El miedo a decepcionar a otros hace que aceptes demasiadas peticiones, cuando en realidad cada sí a ellos puede convertirse en un no a tus propios objetivos. Esto no se trata de aislarse ni de ser egoísta, sino de reconocer que tu tiempo es finito. Si no lo proteges, los demás lo tomarán por ti. Establecer prioridades también es una forma poderosa de blindaje. Muchas personas comienzan el día resolviendo lo más pequeño, lo más fácil, lo que da una ilusión de avanzar. Pero las tareas pequeñas se multiplican y nunca tocas lo esencial. Al decidir qué es lo más importante antes de abrir el correo o responder mensajes, elevas el valor de tu tiempo. Cada hora se convierte en un recurso intencional, no en un espacio rellenado por lo que llega de afuera. Lo impactante de todo esto es lo mucho que regalamos sin darnos cuenta. Horas de desplazamiento sin propósito, conversaciones que no llevan a nada, recorridos interminables por redes sociales. Minuto a minuto, tu vida va perdiendo terreno frente a demandas externas y distracciones internas. Y lo peor es que al sumarse, esas horas robadas se convierten en años completos que nunca vuelven. Aquí surge la reflexión que incomoda. ¿Qué tanto de tu tiempo estás entregando en automático?
¿Cuántos proyectos quedaron pendientes? No porque fueran imposibles, ¿no? Sino porque cada día diste pedazos de tu agenda a factores que en realidad no importaban. Entender esto no es un choque pequeño, es un despertar. Porque el tiempo que das sin conciencia nunca lo recuperas. La conclusión es sencilla pero poderosa. Proteger tu tiempo es proteger tu vida. No es solo cuestión de organizar horarios, sino de defender con decisión aquello que quieres construir. Porque al final, lo que logras no se determina por la cantidad de años que vivas, sino por lo que colocaste dentro de esos años. Cada hora defendida es un ladrillo firme en el edificio de tu destino. Cuando comienzas a cuidar ese recurso con la importancia que merece, notas cómo todo empieza a ordenarse. Tienes más claridad, más energía y más satisfacción porque lo que haces cada día se alinea con lo que en verdad importa. Y en ese momento surge el siguiente paso natural en el camino. Una vez que tu tiempo está bien protegido, puedes enfocarte en aprovechar lo más valioso que ya llevas dentro, tus talentos y dones. ¿Qué pasaría si lo que ya llevas dentro fuera tu mayor ventaja? Quizás pienses en dones como algo reservado para unos pocos afortunados, pero lo cierto es que cada persona carga con una combinación única de talentos. A veces aparecen en la niñez cuando ciertos juegos te resultaban más fáciles que a otros. Otras veces se revelan más tarde en la universidad, en el trabajo o en actividades cotidianas. El problema no es su ausencia, el problema es que rara vez se desarrollan a fondo. Muchas personas atraviesan toda su vida sin explorar de verdad lo que llevan dentro. Descubren una habilidad, se ilusionan un momento y luego la dejan en pausa porque la vida laboral o las presiones externas parecen más urgentes. Así es como dones valiosos quedan enterrados bajo rutinas que, aunque cumplen con lo esperado, no abren puertas hacia el verdadero crecimiento. El resultado es una vida que se queda corta frente al potencial real. Contrasta esto con aquellos que sí se atreven a ejercitar y pulir lo que tienen. Son personas que convierten un gusto, un rasgo natural o una habilidad curiosa en una ventaja concreta. Lo que para otros era un simple pasatiempo, ellos lo trabajaron hasta hacerlo una herramienta para generar oportunidades. La diferencia no radica en tener más talento que los demás, sino en la decisión de cultivar ese talento con constancia. Un ejemplo lo deja muy claro. Alguien empieza a escribir textos cortos en sus ratos libres. Primero lo hace como entretenimiento, tal vez publicando fragmentos en un blog personal o en redes sociales. Sin proponérselo, empieza a recibir comentarios. Algunos lo alientan, otros piden más. Esa retroalimentación despierta la curiosidad por mejorar. Se inscribe en talleres, estudia narración, dedica una hora diaria a practicar. Con el tiempo, su estilo se solidifica y lo que comenzó como un hobby se convierte en una carrera, ya sea como autor, periodista, guionista o creador digital. Lo que marcó la diferencia no fue descubrir el talento en sí, sino decidir desarrollarlo de manera consciente. Esto refleja una visión clave. Tus dones pueden abrir espacio, pero solo si los trabajas. Quedarse con un talento dormido no genera resultados. Es como tener una semilla sin agua ni tierra. La semilla tiene potencial, pero sin práctica nunca germina. En cambio, cuando decides nutrir lo que tienes, ese don se convierte en una puerta hacia nuevas experiencias, conexiones y oportunidades que no habrías imaginado antes. Rohn subrayaba la importancia de esta dinámica. Los talentos son un punto de inicio, no un resultado final. De hecho, la verdadera diferencia entre quienes logran destacar y quienes no suele estar en la práctica constante. Si un pintor se aferra a pintar solo cuando está inspirado, jamás dominará su técnica. Si un comunicador espera sentirse con confianza natural antes de hablar en público, nunca desarrollará presencia. En cambio, si ponen intención en ejercitarse, sus dones evolucionan y se convierten en habilidades útiles y valiosas. Aquí es donde la intención juega un papel fundamental. La intención convierte un simple interés en una estrategia concreta. Puedes reconocer que tienes facilidad para escuchar a otros, pero si lo dejas ahí, no cambia tu vida. En cambio, si lo conviertes en práctica, formándote en psicología, coaching, mediación o liderazgo, ese don trasciende la esfera personal y se transforma en un canal de impacto real. La intención es el elemento que convierte la chispa inicial en un camino sostenido. El gran desafío es que muchísimas personas desperdician su potencial por no aplicar disciplina a sus dones. Se emocionan un tiempo con ellos, pero al primer obstáculo los dejan de lado. Un guitarrista que abandona tras las primeras dificultades, un estudiante con talento matemático que se frustra con problemas más complejos, un emprendedor creativo que prefiere quedarse en la idea sin arriesgarse a ponerla en práctica. Así, una gran cantidad de dones termina apagándose sin nunca mostrar lo que podían ofrecer. Piensa en lo que eso significa. ¿Cuántas ideas nunca nacieron porque alguien no trabajó su talento creativo? ¿Cuántas soluciones no llegaron al mundo porque una persona con facilidad para resolver problemas nunca se atrevió a cultivarlo? El vacío que deja el talento no aprovechado es inmenso. Y no se trata solo de la pérdida individual, se trata también del impacto que esa persona pudo haber tenido en los demás. Por eso es importante entender que invertir en tus dones no es un acto egoísta, es en realidad una de las estrategias de vida más inteligentes. Cuando trabajas en lo que naturalmente haces bien,
amplías tu capacidad de generar valor, de abrir oportunidades que luego benefician a otros y de construir una vida alineada con lo que disfrutas. No se trata de encerrarte en ti mismo, sino de permitir que lo mejor de ti alcance a más personas. Imagina cómo cambia tu perspectiva cuando comienzas a verlo así. Cada minuto que dedicas a potenciar lo que sabes hacer no es solo para ti, es también para proyectar resultados hacia afuera. Un escritor que se disciplina comparte obras que inspiran. Un maestro con pasión por enseñar impacta a generaciones. Una persona con capacidad de liderazgo crea entornos donde otros también crecen. Trabajar en tus dones conecta tu vida con una causa mayor que trasciende lo individual. Llegados a este punto, queda claro que descubrir y desarrollar lo que llevas dentro es mucho más que un lujo personal, es una responsabilidad con tu propio destino. Lo que posees naturalmente puede convertirse en tu mayor ventaja, pero solo si decides hacerlo crecer. Y aunque descubrir y trabajar en tus dones te da un camino sólido, el viaje nunca se recorre en soledad. La compañía que eliges se convierte en el factor que acelera, estanca o incluso detiene por completo tu desarrollo. ¿Y si tus 5 relaciones más cercanas fueran responsables de tu éxito o tu fracaso? Esa idea puede sonar exagerada, pero es el principio que Jim Rohn repetía una y otra vez. Eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. No se trata de un eslogan motivador, sino de una observación práctica. Tus hábitos, la manera en que piensas y hasta tus expectativas sobre lo que es posible están profundamente influenciados por tu entorno inmediato. Cuando pasas tiempo con alguien, inevitablemente absorbes algo de esa persona. Puede ser su forma de hablar, sus actitudes frente a los problemas o incluso su nivel de ambición. En psicología esto se conoce como contagio social. Adoptamos conductas y creencias de quienes nos rodean. Y la repetición diaria hace que esas influencias se conviertan en parte de ti, casi sin darte cuenta. Esa es la razón por la que muchos estancamientos personales no vienen de falta de intención, sino del círculo que condiciona cómo piensas y actúas. Imagina que decides crecer, leer más, ahorrar o iniciar un proyecto, pero cada vez que lo compartes con tus amigos o familiares cercanos, lo que recibes a cambio es burla, indiferencia o comentarios como «eso no funciona» o «estás perdiendo el tiempo». Aunque intentes mantenerte firme, esas reacciones, repetidas una y otra vez, terminan debilitando tu energía. Es como tratar de encender una llama rodeado de viento en contra. Cuesta mucho más sostenerla. Este fenómeno tiene consecuencias muy concretas. Personas con grandes ideas nunca las aplican porque su círculo inmediato las convenció de que era arriesgado. Jóvenes con planes de estudiar algo distinto terminan eligiendo lo convencional para no escuchar críticas. Profesionales con deseos de emprender prefieren quedarse en una rutina cómoda, solo porque su entorno no cree que algo diferente sea posible. No son falta de capacidades propias, son límites colectivos que frenan desde afuera. Ahora observa el contraste con alguien que está rodeado de personas exigentes y motivadas. Cuando comparte un nuevo proyecto, en lugar de críticas, recibe preguntas como ¿cómo piensas hacerlo? O ¿ya calculaste los primeros pasos? Los estándares altos del grupo se convierten en una fuerza positiva. Allí, el esfuerzo individual se multiplica porque el entorno lo alimenta. Esa es la razón por la cual comunidades como Silicon Valley o incluso grupos de artistas en el Renacimiento produjeron avances enormes. Eran espacios donde los integrantes se retaban a crecer. El círculo íntimo afecta incluso a lo que crees posible. Si convives con gente que se queja constantemente de su trabajo, vas a ver la vida laboral como una carga inevitable. Pero si tu entorno son personas que disfrutan aprender, emprender o crear, tu concepción de lo normal cambia. Empiezas a sentir que estudiar más, arriesgarse o innovar no son actos extraordinarios, sino simples estándares. Son esas fronteras invisibles que definen hasta dónde te ves alcanzando sin necesidad de que nadie lo diga explícitamente. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué tanto de tus decisiones reales son tuyas y qué tanto son un reflejo de lo que tu círculo aprueba o desaprueba? Tal vez crees que eliges libremente, pero si todos a tu alrededor siguen un patrón similar, es probable que inconscientemente lo estés reproduciendo también. Y no lo haces porque sea lo que quieres, lo haces porque es lo que sientes aceptado o normal. Es importante notar que no se trata de abandonar a todos los que te rodean. Se trata de ser consciente y elegir qué voces tienen mayor influencia en tu vida. Puedes querer mucho a un amigo cercano, pero eso no significa que sus hábitos se conviertan en referencia para los tuyos. Elegir a quién das peso en tu vida diaria es un acto de construcción personal. Si tus metas son grandes, necesitas rodearte de gente que te recuerde que esas metas tienen sentido y que además te empuje a alcanzarlas. Este principio también tiene respaldo fuera del ámbito del desarrollo personal. En la historia, varios de los grandes movimientos de innovación surgieron de grupos pequeños conectados entre sí. No fue un solo genio aislado, sino una red de personas que compartían ideas, se desafiaban y se apoyaban. La innovación se acelera en entornos donde se comparte visión y hambre de mejorar. Por eso, sí importa con quién hablas, de qué temas giran las conversaciones y cuáles son los hábitos que predominan ahí.
Hoy, incluso si tu entorno físico no es inspirador, existen alternativas. Puedes construir un círculo positivo a través de mentores, libros, comunidades digitales saludables o incluso podcasts que alimenten lo que buscas. Lo importante es filtrar lo que dejas entrar en tu mente cada día, porque quieras o no, tu identidad se moldea con repetición y lo que consumes constantemente se convierte en tu forma de pensar. Aquí aparece la resolución inmediata. Ser consciente de tu entorno no solo es un recordatorio, es una herramienta. Elegir conscientemente tu compañía, decidir qué conversaciones mantienes, qué entornos visitas y qué personas influyen en ti, puede ser el arma más poderosa en este viaje. Porque rodearte de quienes te elevan no solo multiplica tu motivación, también ajusta tu estándar de vida hacia más alto. Y así, en este punto de la travesía, el héroe de la historia, tú, ya ha recogido las piezas fundamentales para transformar su vida. La disciplina que mantiene el rumbo, el tiempo protegido que da espacio a lo que en verdad importa, los dones cultivados que se convierten en ventaja y ahora un círculo que te sostiene y te empuja hacia arriba. Es la combinación de herramientas que cambia el juego por completo porque deja de ser teoría y comienza a sentirse como una nueva forma de vivir. El verdadero premio de aplicar estas herramientas no está en lo que logras, sino en la persona en la que te transformas. Cada pequeño hábito, cada hora protegida y cada talento desarrollado construyen un nuevo estándar en tu vida. Jim Rohn decía, no dejes que tu aprendizaje lleve solo a conocimiento. Deja que tu aprendizaje te lleve a la acción. Eso significa que no necesitas esperar condiciones perfectas. Empieza hoy mismo con una sola enseñanza. Convertirte en el héroe de tu propia historia no es un sueño lejano. Es una decisión diaria que te pertenece únicamente a ti.